El asma es una inflamación, una enfermedad que se produce en una inflamación a nivel de la vía aérea, es decir, lo que es la tráquea, los bronquios, por explicarlos de una manera sencilla, se irritan y entonces producen como una obstrucción y se cierran. Entonces nos produce esta sintomatología que encuentran muchos enfermos, que las confundimos a veces con un catarro, porque muchos enfermos vienen contándonos tos habitualmente seca, como muy perruna, nocturna muy frecuentemente, acompañada a veces de ellos notan como un pitido, un ruidito en el pecho, sibilancias nocturnas llamamos nosotros, y también sensación de falta de capacidad para llenar bien el pulmón, es decir, sensación de disnea, de falta de aire. Es verdad que la enfermedad es una enfermedad, podríamos decir, caprichosa, porque hay gente que lo tiene solamente con infecciones respiratorias, estos síntomas, hay gente que tiene un asma mantenido, o sea que se comporta de manera diferente. Y realmente hay estudios que se han realizado y sí que hay un componente genético. Lo que pasa es que hay muchos genes implicados, no uno en concreto, pero sí que se ha visto que cuando una persona tiene asma, sí que sus familiares de primera generación tienen un riesgo aumentado de 2 o 3 veces mayor de desarrollarlo. Siempre lo preguntamos en la consulta, ¿hay algún familiar que tenga asma? Porque eso también nos orienta un poquito. El asma lo que es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea que normalmente responde a un estímulo externo, ¿no? O sea, por eso podemos hablar de como de dos tipos de asma, ¿no? Un asma extrínseco que nosotros llamamos y un asma intrínseco. Hay algo fuera, por ejemplo, en el asma extrínseco que nos lo provoca, ¿no? Pues, por ejemplo, cosas tan sencillas como el humo del tabaco puede provocarnos asma, o hay gente que es con la risa, gente también con el ejercicio físico, eso sería un tipo de asma. Y luego tendríamos el asma intrínseco, que es aquel que intentamos buscar el porqué y no le encontramos ningún desencadenante que lo produzca. Lo que sucede es que la vía aérea se estrecha y entonces el enfermo tiene estos síntomas que hemos hablado, sobre todo la sensación de disnea, de falta de aire, y una tos bastante intensa nocturna. Evidentemente hay muchos enfermos que ya lo conocen, lo saben controlar bien, y otros pues inicialmente no saben muy bien lo que es, ¿no? Si es un catarro repetitivo o es esta asma. Hay mucha gente incluso que se le desencadena, ¿no? O sea, con emociones, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido varios enfermos con la risa, que es una alegría, pues le da el asma. Entonces es curioso, o situaciones de estrés, o sea, una situación de máximo estrés le produce el propio asma. También en situaciones, por ejemplo, en el trabajo, no solo por el estrés, sino porque en el trabajo puede haber alguna sustancia, polvo, o el polvo no solo de los ácaros, de los domicilios, o algunos trabajos que pueden desencadenar la propia enfermedad. Nosotros hablamos de varios tipos de asma. Hablamos de un término de asma intermitente, que es aquel paciente que viene y nos cuenta de vez en cuando, pues una vez al año, 2 veces al año, me noto esa tos, esos pitos, esa sensación de malestar, pero me dura un mes, doctora, y luego ya nunca más. Entonces es un tipo de asma que es muy leve, que se da en un periodo muy concreto y hay que tratarlo ese periodo solamente. En este tipo de asma el tratamiento sería con inhaladores simplemente durante ese periodo, ¿no? Los inhaladores, bueno, están basados sobre todo en un efecto broncodilatador para abrir ese estrechamiento que se ha producido, abrir la vía aérea, y son broncodilatadores. Algunos de ellos enseguida nos producen un alivio muy rápido y otros hacen un efecto más duradero para que pasemos el día sin esos síntomas. También se asocia tratamiento en este asma intermitente a veces con corticoides inhalados, y luego para el tratamiento del asma más complicado pues ya se pueden añadir más tratamiento, ¿no? En la gente joven, en la adolescencia, hay muchos más cuadros de asma que luego cuando se va madurando el sistema inmunitario desaparece. Eso no quiere decir que una persona pueda debutar con un asma a los 50 o a los 60, puede aparecer a cualquier edad. Sí que es cierto que este asma que hemos hablado, leve intermitente, luego tenemos otros tipos que es el asma
persistente, que se llama así, entonces es el que persiste a lo largo de todo el año. Entonces ahí ya tenemos que poner un tratamiento. Dependiendo de si los síntomas son muy graves, ponemos más tratamiento, o si los síntomas que tiene el enfermo son más leves, ponemos menos medicación. Ya cuando llegamos a esta terminología de persistente, habitualmente el enfermo tiene que tomar la medicación a diario, de manera continuada, que a veces esto nos resulta difícil conseguirlo los enfermos, porque enseguida que se encuentran un poquito mejor, suspenden toda la medicación. Alrededor de un 5% de la población general padece asma. Si hablamos en cambio de los niños, las cifras suben, llegan hasta un 10% del total de niños. En todo el mundo se calcula que hay más de 100 millones de personas que sufren de esta enfermedad. Sin embargo, si se puede controlar, no tiene curación, pero sí se puede controlar si le aplicamos el tratamiento adecuado. Es caprichosa la enfermedad, no sabemos, hay mucha gente que acude a la consulta, lleva 10 años con asma y de repente me dice: doctora, llevo 2 años fenomenal, no tengo que usar ningún inhalador. Y podemos suspender toda la medicación. O al revés, gente que dice: pero si me encontraba fenomenal, si llevo 5 años sin tomar nada y ahora de repente empiezan los síntomas y tenemos que reintroducirlo. Bueno, el paciente es muy importante el cumplimiento de la medicación, porque a veces también los sistemas que tenemos de inhalación, de aplicar la medicación es complicada dependiendo de la edad. Pero lo fundamental, el asma es una enfermedad que se controla muy bien cuando usamos adecuadamente los sistemas dispositivos de inhalación para el tratamiento, porque en muy pocos casos el asma es de difícil control, es un asma muy severo que requiere tratamientos muy agresivos, ¿no? Es muy frecuente el asma alérgico, es decir, pues provocado por el polen, gramíneas, mucha gente también por el epitelio de perros, gatos. Esto enseguida el enfermo lo cuenta: pues yo cuando estoy con el gato enseguida empiezo con estornudos, la rinorrea de la huilla de la nariz, los ojos se me ponen mal. Entonces, esos, por ejemplo, son muy claros. Hay gente, como hablábamos antes, por el trabajo, pues hay gente también en las amas de casa muy frecuente al limpiar polvo, el remover todo eso, el ácaro que está en ese polvo también les sensibiliza más. Y, por ejemplo, pues, bueno, el tabaco, hay gente que dice: bueno, yo es que no puedo estar en un sitio cerrado, cargado, con humo porque me da el asma. O sea que hay ciertas cosas que las podemos identificar muy bien. También, evidentemente, hay, por eso a veces el riesgo de automedicarse, porque también hay algunos fármacos que pueden empeorar este asma, ¿no? Por ejemplo, antiinflamatorios. Los pacientes asmáticos en general pues lo deberían evitar. En un principio, para el tratamiento del asma y del EPOC, que no sé si hablaremos más adelante, el tratamiento está basado en sistemas de inhalación, algunos de ellos todos sencillos pero complejos para el manejo, sobre todo para personas más mayores. Aquí tenemos algunos de ellos y, bueno, pues por ejemplo, esta cámara es muy frecuente para personas, la usamos sobre todo para personas que tienen problemas de coordinación, porque habitualmente para cualquiera de estos dispositivos hay que colaborar, hay que hacer una expiración, es soltar el aire, coger el aire y aguantarlo. Entonces hay muchas personas que no tienen esta capacidad de coordinación con cada uno de los sistemas. A veces, ayudados con esta cámara, podemos mejorarlo, ¿no? Para personas jóvenes en general, asmáticas, pues el sistema es sencillo y lo importante es cumplirlo, que a veces se encuentran bien enseguida y como son jóvenes, pues eso, deciden dejarlo. Bueno, aquí hay distintos, cada uno tiene un sistema, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, este tiene un sistema que para cargarlo tendríamos que hacer así, tendríamos que bajar esta palanca y luego tendríamos que hacer lo que es expirar, soltar el aire, colocarlo en la boca, cogerlo con mucha fuerza, aguantarlo. Hay otros que hay que abrir el sistema, colocar dentro la medicación, cerrarlo, luego hay que apretar aquí para cargar la medicación. No es que sea mucho, pero sí, para una persona mayor a veces les cuesta entenderlo, ¿no? Estos, pues, por ejemplo, pues estos sistemas lo que se hacen es a través de la cámara, pues el enfermo, así el enfermo no tiene el que apretar para ponerse el tratamiento, ¿no? Otra persona puede apretar, se lo coloca en la boca, al apretar respira, se facilita que otra persona también te pueda un poco ayudar, ¿no?
Lo que pasa es que es cierto que estos sistemas pues son muy cómodos porque se llevan en un bolsillo, en el bolso, y son quizás los más utilizados en el día a día, ¿no? Cualquiera de estos sistemas, pues este es otro, este pues es lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se gira, se carga y hay que hacer siempre la misma maniobra, o sea que el enfermo tiene que colaborar